Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ha pasado una semana de las elecciones del pasado domingo, 21 de noviembre, y todavía siguen dándose lo que podríamos denominar las sublecturas de este proceso electoral. Unas de las sublecturas están asociadas a los problemas internos de la oposición. Bastante que se dijo que si la oposición iba dividida, pues iba a resultar derrotada. Bastante que se dijo que por el conflicto interno de Acción Democrática se ponían en peligro 5, 6, 7, 8 gobernaciones. Bastante que se dijo que la guerra de egos en la oposición iba a proporcionarle al gobierno una victoria a pesar de tener minoría electoral. Y los numeritos hablaron. Los numeritos hablaron. El gobierno obtuvo pues la absoluta mayoría de las gobernaciones y alcaldías en todo el país, y sin embargo la oposición lo superó en votos. ¿Qué quiere decir esto? Que las matemáticas hablan, ¿verdad? Que las matemáticas muestran una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que la incapacidad de unirse le facilitó el camino nuevamente al gobierno. Esto lo hemos dicho muchas veces y la gente dirá que uno está repetitivo, pero es que ese es el escenario que tenemos hoy en día. Y después de lo ocurrido el domingo, todavía sigue la peleadera en la oposición. Rosales dice que hay que devolverle los partidos a los que fueron intervenidos a sus legítimas autoridades. Bernabé publica un tuit diciéndole unas cuantas cosas ya al líder zuliano, y María Corina propone unas primarias pero sin el CNE. Freddy Guevara dice que no se pueden unir con los alacranes en respuesta al planteamiento que hizo Capriles de provocar pues encuentros en la oposición. Es decir, esta pelea parece que va para largo, y como yo dije la vez pasada que el 2024 comenzó el lunes pasado, pues imagínense ustedes que esta pelea no se resuelva de cara a las elecciones presidenciales. ¿Quién se anota, por ejemplo, en la búsqueda de firmas para un referéndum revocatorio con este lío que tiene la oposición? Si se quieren revocar entre ellos, si no hay unidad de propósito, si no hay una estrategia clara, unificada, que les permita tener un camino hacia una victoria que no es que la tienen en el bolsillo de cara al 2024, porque el chavismo también tiene su cuento, el chavismo también tiene su historia, pero esos problemas internos del chavismo se ven minimizados, se ven disminuidos, ¿verdad? Relativizados por el escándalo de la lucha entre opositores. Fíjense ustedes, por ejemplo, resultados en Barinas, más allá de lo que finalmente pase, porque lo estamos grabando hoy, ¿verdad? Unos días antes de que se resuelva la situación de Barinas. Esos resultados en Barinas pusieron en evidencia el conflicto interno del chavismo en la tierra donde nació el comandante Chávez. Imagínense ustedes, entre familiares se disputaban la gobernación en uno de los procesos primarios más traumáticos que vivió el PSUV. Ahí hubo disparos, hubo golpes, hubo empujones, etcétera, entre gente que tiene la sangre del comandante en las venas. Fíjense ustedes, tremendo lío que eso significa para el gobierno. Manteniendo o no esa gobernación significa pues que hay muchas cosas que corregir, entre otras revisar políticas, como lo ha dicho el propio Diosdado Cabello, revisar liderazgos, comportamientos y sobre todo entender que hay un talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles? La pérdida de apoyo que ha venido teniendo el chavismo durante todo este tiempo. El chavismo ya no es aquella fuerza arrolladora que convocaba millones de venezolanos y que ganaba cualquier elección que se le atravesara por delante. Ahora depende de las debilidades del adversario, no depende de su fortaleza. Entonces el panorama político es muy complejo en Venezuela. Un chavismo que obtiene una victoria como Chávez la denominó en su momento con respecto a la derrota en el referéndum del año 2007. Chávez dijo que esa era una victoria de mí, y no es que esta es una victoria de mí para el gobierno, pero ciertamente se parece un poco en cuanto a la forma en que el gobierno gana. Gana dependiendo de la debilidad del otro, gana dependiendo de la división del otro, gana dependiendo de la peleadera que tienen los otros, pero no gana porque sea una fuerza que siga convocando, que siga enamorando. El chavismo ha venido perdiendo adeptos, ha venido rompiendo con sus aliados. O sea, el panorama del chavismo es complicado, pero el de la oposición también lo es. Entonces, frente a esto, ¿qué ocurre? Bueno, la oposición dividida en 2, 3, 4 bloques, ¿verdad? El gobierno también fragmentado, todos de cara al 2024. Y bueno, fíjense, la semana pasada decía aquí Víctor Manuel García, el director de Infocifra, que Diosdado va a ser candidato en el 2024. Yo no sé si va a ser candidato, pero de que tiene ganas, tiene ganas. Y en la oposición son unos cuantos los que tienen ganas, pero también son muchos los que quieren frenarle el camino, ponerle piedras en el camino a los que tienen ganas. Pasó en Lara, pasó en Táchira y pasará en el Zulia. Vendrán ahora las pedradas, vendrán ahora las trompadas estatutarias contra Manuel Rosales, el dirigente opositor más victorioso de todo este proceso. Ya veremos, porque la política venezolana es una isla rodeada de dificultades por todas partes. Hasta aquí nuestro puntualizando por el día de hoy.